El evangelista Marcos adentra a su lector a la última semana de Jesús. A partir de este texto comienza la última semana de Jesús, lo que llaman la semana de la pasión. Ya hemos visto todo lo que él ha decidido plasmar, inspirado por el Espíritu Santo. Nos hemos fijado que él se ha concentrado en la obra de Jesús en Galilea y en su recorrido por otras regiones como Perea. Y nunca nos ha mencionado a Jerusalén, sino hasta ahora. Como si el ministerio de Jesús hubiera sido en Galilea, Perea, hasta algún día llegar a Jerusalén. Y hoy llegamos a ese día, cuando llegó Jesús a Jerusalén. Lo cierto es que Jesús ha estado en Jerusalén más veces. Pero Marcos solo nos registra esta, adrede. Ahorita vamos a estar viendo por qué. Hemos visto la real valentía de Jesús, su determinación imparable, ¿cierto? Su firmeza contra sus enemigos y su claridad al responder las inquietudes y al hacer milagros y señales y prodigios donde sea que va. A partir de acá, de Marcos 11, comienza más y más a escucharse los ecos de la cruz, el clímax del libro. Todo lo que hemos estudiado, estamos a punto de llegar a su razón de ser. En esa oportunidad vamos a estudiar ese conocido pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y vamos a ver dos puntos. Vamos a ver, primer punto, primero vamos a ver la humildad y la omnisciencia del Rey. Y vamos a titularlo Humildes Preparativos. Va a ser así el primer punto, los humildes preparativos. En el segundo punto vamos a estudiar cuando ya Jesús ingresó a la ciudad santa y cómo la gente lo recibió. Eso vamos a titularlo Pacífica Entrada. Bien, esos van a ser los dos punticos para que sea bien clara la exposición y terminamos con algunas aplicaciones. Bien, primer punto, humildes preparativos. Vamos a ir desde el 1 hasta el 7. Marcos 11, 1 hasta el 7, leamos el versículo 1. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, el rey y los suyos están a punto de llegar a su meta. Marco nos ha venido preparando con el recorrido de Jesús desde Galilea y Perea a este preciso momento, cuando Jesús entraría a Jerusalén. Los textos paralelos de este pasaje están en Mateo 21, del 1 al 11, y Lucas 19, 28 al 40. Por cierto, este día se recuerda como el Domingo de Ramos, porque efectivamente fue un domingo. La entrada triunfal a Jerusalén fue un domingo. El primer día de la semana. ¿Qué va a pasar en una semana después de este domingo? La resurrección. Impresionante. Queda una semana. Cristo lo sabe. El Señor ha estado otras veces en Jerusalén. El Evangelio de Juan es más escueto en eso. Juan sí muestra a Jesús visitando Jerusalén por lo menos 3 veces.
Pero Marcos reserva esta visita y la muestra como única. ¿Para qué? Para darle más importancia a esta, porque el Evangelio de Marcos es como yendo y subiendo hasta cuando llega a la cima, que es la cruz. Y entonces vamos subiendo en intensidad hasta llegar a la parte más gloriosa, ¿sí? Más emocionante. Recordemos que Marcos quiere contagiarnos con su chispa de emoción. Entonces por eso él solamente narra esa entrada. Por cierto, Betania y Betfagé. ¿Qué pasó en esos dos pueblitos? Marcos no nos dice nada. Solamente nos dice que ya va llegando y Cristo llegó por ese lado. Eran dos pueblitos que quedaban al oriente de Jerusalén, cerquita, a unos pocos kilómetros. ¿Sí? Y hay otra cosa. Esos pueblitos, especialmente Betania, son famosos en los evangelios porque ahí fue cuando Cristo resucitó a Lázaro. Marcos no nos cuenta eso porque él quiere ya llevarnos a Jerusalén. Pero anote la cita bíblica, Juan 12, del 17 al 18. Entonces había llevado a cabo el milagro allá en Betania y Betfagé, el de la resurrección de Lázaro. Y mucha gente quedó impactada con ese milagro. La gente devota que ya estaba llegando a Jerusalén, algunos amigos de Lázaro y de sus hermanas Marta y María, los habían acompañado y habían sido testigos de ese milagro. Lo habían visto morirse a Lázaro. Y lo habían visto en una tumba 3 días. Y lo ven salir de la tumba vivo. Eso fue impresionante. Eso ya fue el milagro más grande de Jesús para la gente, ¿no? Y lo que hacía falta para mostrar que sí es ese Mesías. Pues allá en Juan nos dice que la gente quedó súper impactada y por eso es que había tanta gente esperándolo en Jerusalén. Había una multitud de peregrinos, pero también había mucha gente con la expectativa: va a llegar a Jerusalén el libertador. Pero era porque había resucitado a Lázaro. Por eso se había llenado de emoción y por eso se habían congregado para esperar. Bien. A propósito, Betania y Betfagé, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente predicación. Eran ciudades caracterizadas por las uvas y demás productos, pero bueno, eso es para la otra enseñanza. Cuando iban aquí junto a Betania y Betfagé, el Señor envió a 2 de los 12 a una cierta aldea. En la Biblia Peshitta dice: vayan a esa aldea enfrente de nosotros. O sea, nos dibuja como Jesús diciendo: esa aldea allá, vayan, que allá hay un burrito. ¿Sí? Ahí que estamos viendo la omnisciencia de Cristo. No han llegado, pero él ya sabe que allá hay un burrito. Da las indicaciones de dónde está. Dice qué es lo que le van a decir cuando nos vean, qué decir y que lo que van a decir va a funcionar. Porque imagínense que llegan unos fulanos a la casa de uno, que uno tenga estacionada la moto o el carro y venimos que el Señor necesita el carro, ya lo traemos. Entonces, sí, así va. Vemos la omnisciencia de Cristo que sabe lo que va a pasar, pero a la vez que cuando los discípulos dijeran el Señor luego lo trae, iba a funcionar. Es la realeza de Cristo, porque es el Rey que está solicitándolo. Versículo 2, bueno, envía a 2 discípulos, no sabemos cuáles, en ningún evangelio lo dice, y la verdad es que no importa. ¿Qué importancia tendría saber? Pedro y Juan, Jacobo y Juan, quién sabe, no importa. Fueron 2 de los apóstoles. Allí debían entrar en búsqueda de un pollino, dice la Reina Valera 60, un pollino. El pollino estaba atado. Pollino es una expresión clásica para referirse a un burrito jovencito. ¿Sí? Este pedacito nos está mostrando la omnisciencia de Cristo. Por ahí hay una canción, dice, que le canta a Jesús: de toda tu deidad te despojaste, dice la canción.
es herejía. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no se despojó de toda su deidad, sino que siendo Dios, vino y tomó naturaleza humana, de tal forma que había las dos naturalezas sin mezclarse una con otra. ¿Sí? Dos naturalezas sin mezclarse, porque Cristo no dejó de ser Dios porque se hizo hombre. Ni es Dios y no fue hombre. No, Él es las dos cosas a la vez. Eso es un misterio de la fe cristiana, pero esa es la realidad. Entonces las dos naturalezas estaban presentes en todo tiempo. Cristo es un hombre y por lo tanto no es omnipresente. Pero Cristo es Dios y por eso sabe lo que va a pasar, lo que le van a decir, dónde está el burrito, todo. ¿Se dan cuenta? Las dos naturalezas están activas. No hay una que está apagada o que Dios esté dormido en Él. No, Él es Dios y hombre. Bueno, versículo 3. Ahora, el animal por el que fueron estos apóstoles era un burro joven. ¿Qué otra característica tiene? Nadie nunca lo había montado. Los discípulos debían desatarlo, traerlo a Jesús. Si alguno los cuestionara al desatar el burrito, ellos debían responder: el Señor lo necesita, luego lo devolverá. Cuando uno mira, por ejemplo, la Biblia de los Testigos sin Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, eso no es una traducción, sino una adulteración. La adulteración del Nuevo Mundo se llama. En esa Biblia se dice muchas veces Jehová en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen que es que la palabra Señor en el Nuevo Testamento es Jehová. Entonces cada vez que en el Nuevo Testamento dice Señor, ponen Jehová. Pues resulta que esa palabra Señor, que tradujeron como Jehová, es Kyrios. Kyrios. En el versículo 3 dice: el Señor lo necesita. Es esa misma palabra. Así que si seguimos sus ideas, son usadas en su propia contra, porque están demostrando que Jesús es Jehová. El Señor lo necesita. Ahorita estamos diciendo que están las dos naturalezas de Cristo presentes. Y Cristo aquí se está diciendo Señor. Él mismo dice que Él es el Señor. Él es Adonai. En hebreo Adonai y en griego Kyrios. Jesús es el Señor. Por eso dice: díganles que el Señor lo necesita. Y habla como Señor, porque Él es dueño de ese burrito. Bueno, leamos Génesis 49. Génesis 49, 11. Leámoslo desde 10. Génesis 49, 10. Miren esta profecía tan impresionante. Dice: no será quitado el cetro de Judá, o sea que de Judá iba a salir el rey, ni el legislador de entre sus pies. Ese rey era dador de la ley, nuevo pacto, hasta que venga Silo, el rey, y a él se congregarán los pueblos. Amén, como en esta mañana. Versículo 11: atando a la vid su pollillo y a la cepa el hijo de su asna. Amén. En nuestro idioma español es complicado esa frase. Lo que sucede es que pollino, burrito, era un animal de realeza antes.
Otro ejemplo, Jueces 10:4. Las personas de la alta sociedad no andaban en caballos, por lo menos acá en los tiempos bíblicos, porque los caballos son animales de origen más bien europeo. Aquí en Medio Oriente no había ese tipo de animales, corceles por ejemplo, luego se extendieron a otras naciones. Pero mire, Jueces 10:4. Dice que uno de los jueces, Yair se llamaba, tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos o pollitos. ¿Ven? O sea, es una forma de decir que eran hombres importantes. Puede anotar también Jueces 12:14, lo mismo. Porque los asnos, las asnas, pues, los burros, eran animales usados por gente adinerada o por reyes. Ahora podemos entender más Génesis 49. Quiere decir que el rey iba a mostrar su realeza andando sobre un pollino. ¿Bien? Volvamos a Marcos. Marcos 11. Entonces démonos cuenta, hermanos, Cristo es Dios omnisciente, pero como Él es el Señor, Él da una orden y todo el mundo tiene que obedecer. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, el Señor le dice a Elías: ve a casa de una viuda, porque yo le he dado orden de que te sustente la casa de ella. Y Elías llega a esa casa y la señora no tiene sino lo último que le queda para hacer una arepa y morirse, porque ya iban a quedar en la ruina total. Dios dio una orden a la señora para que ella recibiera a Elías. Y ahí fue cuando el Señor multiplicó, ¿sí?, el aceite de la viuda, bueno, y todo esto allá en Primera de Reyes. Ya les doy la cita para hacer una referencia más concreta. Primera de Reyes 17:8 en adelante. Esta no es la del aceite, sino esta es que la harina que estaba usando la señora nunca se acababa hasta que pasara la sequía. Bueno, el caso es que Jehová da una orden y una fulana que no sabe nada al respecto lo recibe porque Dios le dio la orden. Lo mismo ocurre en esta ocasión. El Señor da una orden. El Señor necesita el burrito, tiene que dárselo. Y la gente de pronto no lo conoce, pero como es el Señor el que está dando la orden, sueltan el burrito. Bien. Además, que Jesús es el Señor es algo que Marcos ya nos ha dicho. Anoten las citas. Marcos 1:3. Marcos 2:28. Y 5:19. Jesús es el Señor. Volvamos a Marcos 11, versículo 3. Versículo 4 dice: los dos discípulos obedecen, ¿sí? Ellos así lo hicieron, fueron, hallaron el pollino atado a la puerta de aquella vivienda en el recodo del camino, o sea, más tal vez como afuera de la casa, como decir en la verja, diríamos en ese tiempo. Y como el Señor había predicho, unos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Versículos 6, 5 y 6. Ellos respondieron como Jesús había mandado. Y frente a esas palabras, los dueños del burro les dieron permiso, dice en la Biblia de las Américas, les dieron permiso.
Recordemos que todo este primer punto lo hemos titulado humildes preparativos, ¿no? Porque esta es la humildad de Cristo, hermanos. Él es el Señor, acaba de dar una orden, pero Él es el Señor y es el dueño. Está pidiéndolo prestado. No le está exigiendo. Y por si fuera poco dice, después los devuelve. Es humildad, hermano. Y por otro lado también es respeto a la propiedad privada. No puede haber un comunista cristiano, hermano. Eso no tiene sentido. ¿Por qué ese burrito no debió haber sido montado por nadie? Anoten estas citas bíblicas. Números 19:2, Deuteronomio 21:3 y Primera de Samuel 6:7. En esos versículos se menciona a animales de ganado que nunca se les había colocado un yugo y servían para cosas muy especiales, para fines muy especiales, relacionados con lo sagrado. Entonces, cuando Cristo pide que no sea montado, que no haya sido montado, está mostrando que iba a ser usado para algo muy especial. Pero hermanos, que nunca haya sido montado no es la única cosa, hay otra. Otro detalle sobre el animalito es que es demasiado jovencito. Es un burrito. Tan jovencito era el animalito que en Mateo 21:2 dice que los apóstoles lo trajeron por la mamá. O sea, trajeron dos. La mamá del burrito y el burrito chiquito. O bueno, pues no tan chiquito, ¿no? Pero era muy jovencito, iba con la mamá. Ahora imagínense tan difícil que es montar en un burro. El burro no es igual de obediente a un caballo. Nuestra hermana veterinaria profesional en el tema sabe. Ahora imagínense los jovencitos. Dirían por acá, sería arisco, ¿sí? Indómito, indomable, inquieto. Bien suele el burrito, hermano, no tiene ¿cómo se llama? La brida para alarlo o algo, ¿no? Va solo el burrito. Difícil. Están desatando un burrito muy chiquito, si los imaginan, hermanos, desatándolo y el burro como yendo para otro lado, como, ¿sí? Complicado. Entonces, imagínense ahora el burrito rodeado de un gentío, ¿cierto? Podría llegar a soltarse, a salir corriendo, a estrellarse con todo el mundo, a atacar a la gente, a dar patas hacia atrás. Bueno, en fin, es un burro pequeño, hermano, ¿qué puede esperar uno? El burro es difícil de amaestrar y más para usarlo como animal para montarlo. Ahora imagínense los jovencitos. Entonces, humanamente, esta no es la mejor opción. ¿Por qué no busca un burrito más de pronto viejo? Podría uno pensar humanamente. Bueno, versículo 7 no nos dice cuán difícil fue, pero ya podemos suponerlo. Por fin trajeron el burrito. ¿Cuántos habrán demorado? ¿Quién sabe? Pero miren esto. Cuando traen el burrito, ponen sobre el animalito los mantos. Porque es que ni silla traía. Otra vez, humildad. Jesús es el rey, hermano. Manda a traer de exportación un caballo blanco. Sí, con su brida bien fina de cuero y una silla propia del rey. No, hermano, un burrito, sin brida, sin silla. Y los discípulos lo que hacen es improvisarle un asiento, lo más cómodo que se pueda para el Señor. Podemos imaginarnos doblando la ropa a ellos, colocándola sobre el burrito, para que el Señor, pues, por lo menos esté un poquito cómodo en este animal inquieto.
Versículo 7. Ahora va el Señor en ese burrito en medio de la multitud de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Esta parte para mí fue muy conmovedora, hermanos. Ahí va el Rey y el Creador del universo sobre un burrito. Esa parte de eso, hermanos, es muy hermoso. Él lo va entrando sobre un caballo blanco corpulento, como Napoleón en una pintura, ¿no? O Paso Fino, sí. Este burrito no solo es muy tierno en edad, es que ni siquiera lleva un adorno. En el libro de Jueces, los príncipes de Madián huyen en camellos que tienen, camellos que tienen lunas de oro y bueno, cosas, collares de oro tienen los animales. Ese burrito no tiene ni una pita, hermano, ni una cuerda, ni una soga. Es nuestro rey, humilde. Ni siquiera tiene una silla decente. Pero el Señor lo mandó pedir a ese burrito. Y ahí va el Señor sobre el burrito, hermano. Y el burrito está tranquilo. No se enlocó el burrito. Va caminando, está rodeado de un montón de gente. La gente le está tirando ramas de árboles. El burrito no se ha asustado. No salió fuera de control porque es el rey el que va encima. El creador de ese burro. Hay una multitud que anda gritando: ¡Hosana, Hosana, bendito el rey! El burrito va tranquilo. Qué belleza, hermanos. Versículos del 8 al 11, punto 2. Entrada pacífica. Versículo 8. Imaginémonos a los 12 apóstoles. Hacía poquito habían dicho: Señor, a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Ya llegaron a Jerusalén, a la capital, donde iba a reinar supuestamente, donde todos esperaban ya el golpe de estado. Listo, fuimos. Vamos a bajar ahí a Poncio Pilato, a este Herodes y ya. Hermano, iban los 12 sacando pecho. Nosotros íbamos con crisis del comienzo. Podemos imaginarnos rodeando el burrito con Jesús en un cinturón de seguridad. Sí, ahí están. Ya los 12 no son poquitos. Ya no están solo los discípulos, los amigos de Lázaro. Allá no solamente está Lázaro, Bartimeo. Hay más gente, muchísima gente. No son pocos. Versículo 8 dice: muchos de los que ya estarían en Jerusalén comenzaron a tender sus mantos. Ven que el Señor va sobre las ropas de los 12. La gente dice: nosotros también queremos rendirle homenaje. Se quitan sus mantos. Hermano, miren, esto también hace parte de la providencia de Dios. Obviamente está el entusiasmo y la emoción de la gente, pero también la providencia de Dios, porque es el rey que va ahí. Uno por mucho se quita la chaqueta y que pase por encima ella la esposa a uno, ¿no? Sí, mi hermano. Bueno. Pero va este fulano, para ellos de pronto desconocido, se están quitando sus ropas para que el Señor pase por encima de ellas. Eso es un homenaje para este rey que va pasando. Empiezan a tender sus mantos, empiezan a cortar ramas de árboles en el camino del rey. Anote esa cita bíblica, Segunda de Reyes 9:13. Segunda de Reyes 9:13. En ese versículo, un profeta unge a Jehú como rey de Israel. Y cuando los militares se enteraron que había sido ungido como rey, se quitaron sus mantos, los pusieron debajo de él. ¡Viva el rey Jehú! Y Jehú se paró sobre la ropa de los demás. Es decir, ese era un ritual de reconocimiento real. La gente estaba reconociendo a Jesús como rey en este momento.
Eso de poner la ropa debajo de alguien en la Biblia solamente está ahí en ese versículo. A un rey. Así se trata a un rey. Ahora imaginémonos otra vez el sentimiento de los 12 al oír a la multitud en la capital de su patria proclamando a su maestro como rey. Por fin lo logramos. ¿Se acuerdan cuando vimos los 2 apóstoles del Cordero? Cuando Tadeo dijo: Señor, ¿cuándo te vas a revelar al mundo? Hermanos, ha llegado el momento aparentemente. Porque, a ver, visualicemos más esa escena. Marcos nos da detalles para eso. Todos los peregrinos están entrando a Jerusalén y todo el mundo va a pie. Todo el mundo va a pie. Pero está entrando uno en un burro. Para nosotros esa escena, hemos visto muchos detalles que nos parecen conmovedores y muy humildes. Pero de todas formas, el burro era un animal usado por reyes. La gente podía recordar ese texto, Primera de Reyes 1, del 33 al 34. El rey Salomón, cuando fue ungido rey, lo llevaron al trono en un burrito. En un burro, en una mula. Porque ese animal era usado como realeza. Ahora miremos este otro versículo, este sí vamos a leerlo, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Miren esta palabra, esa profecía. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está cumplida la profecía de Zacarías 9. Ahí va el rey justo y salvador, humilde, en un burrito entrando. Y a propósito, Zacarías dice, hijo de asna. Fue tan literal que hasta llevaron a la mamá del burrito, ¿se acuerdan? Se cumple esta profecía en este domingo de Ramos, ese día. Entonces, cuando la gente estaba expectante de que llegara Jesús porque había resucitado a Lázaro. La gente estaba expectante porque Jesús es un profeta famoso. La gente está expectante porque Jesús es un rabino, es un predicador muy conocido y está llegando a Jerusalén. Mucha gente lo odia, otros están haciendo un complot contra él, pero la gran mayoría de la gente tiene buenas opiniones de él. Están a la expectativa. Y luego lo ven entrar en un burrito. Para ellos era un símbolo de que ese sí es el rey. Por eso se quitan sus mantos, los ponen debajo de él. Porque ellos están viendo cuando fue ungido Salomón y lo que Zacarías había profetizado, que el rey iba a entrar así como está haciendo él. La gente lo identificó, él es el Mesías. Y son todos peregrinos, o sea, son gente que conoce la palabra. Porque si van hasta Jerusalén a celebrar la fiesta es porque conocen la palabra. Ellos saben todo eso, él es el rey. Lo reconocen como tal. Entonces la gente tiene una impresión correcta. Era el rey el que había entrado a Jerusalén. Por eso empiezan a clamar, imaginémonos el vocerío, la gente emocionada, cantando Hosana. Hosana. La expresión Hosana es una oración a Dios, que significa: sálvanos por favor, Yahvé. Sálvanos por favor, Yahvé. Es una forma de decir, como si estuvieran diciendo: Jehová, has enviado al Mesías, ven, interviene ya, para que derroques
al Imperio Romano. Por eso decían, Hosana, sálvanos ahora. Llegó el tiempo de libertad. Ven que todavía tienen la mentalidad de un golpe de estado, de una guerra. Por eso la gente grita así. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso la gente dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. La gente pensaba que el reino de Judá se iba a recuperar ese día. Todo el mundo estaba a la expectativa de que un descendiente de David se tomara el poder. Y la gente emocionada porque ya por fin llegó el descendiente de David a reinar. En Lucas 19:37 en adelante, se nos dice que desde que iban en la bajada del Monte de los Olivos, o sea, antes de entrar a Jerusalén, aún desde antes, la gente ya estaba cantando, ya la gente tenía gozo. Le decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero cuando entró a Jerusalén, Hosana, el reino de nuestro padre David. Juan 12:19, leámoslo. Juan 12:19. La escena de la entrada triunfal también aparece en el Evangelio de Juan. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no consiguen nada, miren, el mundo se va tras él. Envidia. Imagínense la cara de esos hombres. Ven que Jesús entró y la gente se sienten frustrados. La gente se fue tras él. Por eso es que hagan el complot. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces démonos cuenta, hermanos, como Marcos nos dibuja la escena, ¿no? Él es un artista. Hay una pluma muy colorida. Anote Mateo 21, 10 al 11. En ese versículo dice Mateo que hasta había gente que no sabía quién era Jesús. Es que había tantísima gente, que hasta había algunos que habían llegado a otros países a celebrar la Pascua y no sabían quién era Jesús y se preguntaban, bueno, ¿quién es? Y la gente decía, es el profeta de Galilea, Jesús. Bueno. Voy a citar las palabras de Barclay, un pastor doctor del siglo pasado, abro comillas, dice: cuando el gentío gritaba Hosana, no era un grito de alabanza a Jesús, que es lo que parece cuando lo citamos o usamos, sino un grito que se dirigía a Dios para que irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. Cierro comillas. Bien, entonces eso lo explica más claro hermano. El rey entró a Jerusalén, no entra arrogante, no entra aguerrido, más bien su entrada es una entrada humilde y pacífica, como hemos titulado el segundo punto, pacífica entrada. Ellos esperaban, listo, llegó el rey, de órdenes. Imagínense los romanos. El pueblo de Israel era muy problemático, y si llega alguien descendiente de David, hermano, se forma una guerra. La gente estaría expectante que dé orden para empezar a matar a los soldados romanos, a meternos al palacio. Bueno, Jesús no dijo nada. Entró a Jerusalén, se bajó del burrito y ya. Es más, en Marcos
volvamos a Marcos, leemos el texto y no nos dice nada que Jesús hizo toda esa tarde. Todo esto ocurrió el domingo por la mañana. Y no nos dice nada Jesús que hizo, se bajó el burrito, para dónde fue. Solo nos dice, miró para todos lados, vio el templo, entró a Jerusalén, ya. Y cuando iba a anochecer se fue. Y no dice nada. La gente estaba esperando órdenes, pero no, el rey es el rey de paz. Y entró en paz. No irrumpió contra el imperio, no generó la revuelta tan esperada. De hecho, Marcos no registra nada más. Por el contrario, versículo 11, Marcos 11:11 dice que Marcos salta hasta el anochecer. Y dice, Jesús entró a Jerusalén y al templo, miró alrededor y se fue a Betania con los 12. Se volvió a ver. Pero no podemos pasar por alto lo que sí dice Marcos, y es la característica de la mirada. La mirada. Versículo 11, leámoslo. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue. Hermano, ese detalle no está ahí en vano. El rey entró, miró todo. Esa mirada. Jerusalén, el templo, mira todo. Es la penetrante mirada del rey, lo único que Marcos incluye de lo que Jesús hizo en Jerusalén. Mirar, observar todo. Como si se tratara de un general que traza el curso de acción de los días subsiguientes. Voy a hacer esto aquí el martes, el miércoles tal cosa, el jueves esto. O como el profeta y redentor que ya está visualizando el camino que va a recorrer con la cruz. Mira las cosas. Para terminar, vamos con estas aplicaciones. Hermanos, un hombre tan despreciable como el ciego Bartimeo es un ejemplo de la obra de gracia de Dios que permite ver la verdadera identidad de Jesús. Bartimeo, aún antes de sanar sus ojos, ya podía ver y seguir a Jesús. Que de hecho cuando ya pudo ver, lo siguió, como lo vimos, ¿se acuerdan? Y Bartimeo dijo, hijo de David, ¿se acuerdan? Hijo de David. Bartimeo ya había confesado a Jesús como rey. Pero miren la diferencia entre la confesión de Bartimeo y el griterío de Hosana. Bartimeo no es un entusiasta, voluble, emocionado y cambiante. Ahora miremos la multitud, la gente. La gente tiene emoción y está llena de expectativas súper equivocadas. Bartimeo confesó a Cristo desde su interior por obra del Espíritu Santo, pero la multitud estaba cantando algo que no creía. La multitud estaba cantando algo que no creía. Cuando ustedes y yo cantamos los himnos, ¿creemos lo que estamos cantando, ¿no? ¿De verdad? ¿O solamente por seguir que todos están cantando? ¿Qué va a pasar con esta multitud incontable en 5 días? Es el domingo. ¿Qué va a pasar en 5 días? Los que están cantando Hosana van a gritar, crucifícalo. Crucifícalo. Así es la gente. Cambia. Cuando Jesús no fue el Mesías que la multitud esperaba, cambiaron de canción. Ya no fue bendito el que viene, no, ahora fue crucifiquen a ese hombre, preferimos a Barrabás. Esa es la emoción, la confesión, la profesión de la fe de un falso convertido. Canta Hosana, aleluya, dice soy cristiano y creo en el Señor, pero esperemos a ver si Dios no le da lo que Él quiere, sus caprichos, sus peticiones,
a ver si va a continuar. Cuán vana, hermanos, es la gloria que se recibe de ser populares. Es inútil, es espuma. Qué terrible es el corazón cambiante de un hombre emocionalista. La gente emocionalista es la que uno menos debe confiar. Porque un día le dan a uno besitos y golpes en el pecho de que lo quiero mucho a usted. Lo admiro. Esos mismos mañana lo van a odiar. Un día pueden haber muchos seguidores, aplausos y buenas opiniones. Y al otro gritos de desaprobación, abandono y calumnias. ¿Se acuerdan con el apóstol Pablo en Gálatas? Cuando Pablo quedó perplejo, porque los gálatas lo amaban, lo querían, pero cuando Pablo les empezó a decir la verdad, los confrontaba, ahí sí ya no lo querían. ¿Dónde deben estar la motivación de un pastor, por ejemplo? El pastor muchas veces va a dar su vida y recursos por personas que luego lo van a traicionar. Personas que un día dicen que lo aman y luego van a esparcir cosas bárbaras. Por eso la motivación de los que sirven a Cristo es Cristo mismo. Porque si nuestra motivación fuera la opinión y la aprobación de la gente, hermanos, apenas la opinión cambie, dejamos de servir. Pero tenemos puesta la mirada y usted debe colocar la mirada en Cristo y nadie más. ¿Cuán real es el canto de alabanza del creyente en el culto de adoración? Es real porque, hermanos, las multitudes entusiastas no son hijos de Dios. Los Bartimeos sí. Oremos.